Bienvenidos una vez más a la escuela catedralicia de la Catedral de Gracias. Es que reanudamos ahora, ya parece que sí, gracias a Dios, el encuentro, no con la periodicidad exacta, pero vamos, sí, frecuente, como lo teníamos hace ya cerca de un año, más de un año. Y para tratar estas cuestiones, podemos decir, como fronterizas entre la doctrina de la fe y la ciencia o la cultura o el pensamiento profano, de tal manera que podamos desarrollar un diálogo respetuoso, que es lo que hace falta, sin insultarnos desde los distintos puntos de vista. Que podamos hacer nosotros una aportación para una mejor comprensión de lo que es la enseñanza y la doctrina de la Iglesia, que hay tantas veces que queda como deformada por malas interpretaciones, por malas traducciones, por falta de la conciencia de que cuando estamos poniéndonos en relación con unos acontecimientos que han sucedido hace siglos, hace milenios, que lo que entendieron los que participaron de esos hechos, lo que expresaron, lo que transmitieron, no siempre se ha transmitido bien y hay muchas veces que se ha entendido peor. Y entonces, para eso es para lo que ya desde la Edad Media surgieron aquellas escuelas catedralicias con Alcuino de York, en la escuela catedralicia de Aquisgrán, y que fue la primera escuela catedralicia realmente en la historia, ya por el año 800, comienzos del siglo IX. Pero aquella tarea que se empezó a emprender entonces sigue teniendo toda su aplicación de manera distinta, por supuesto, y sigue siendo necesaria también ahora en pleno siglo XXI. Y hoy vamos a inaugurar esta segunda serie de los encuentros de nuestra escuela catedralicia. Vamos a dedicarlo a un punto que realmente se ha entendido mal muchas veces sobre lo que es la inspiración de la Sagrada Escritura. Porque a nosotros nos ha llegado la Sagrada Escritura ya traducida, impresa, encuadernada, y parece que la Sagrada Escritura es el punto de referencia de todo lo que tiene que ser la vida cristiana. Y no nos damos cuenta de que la Sagrada Escritura, tal como se ha ido elaborando, ha sido, sí, bajo la inspiración de Dios. Eso es indiscutible. En el pensamiento y en la mentalidad de cada uno de los siglos de antes de Jesucristo, durante todo el Antiguo Testamento, del tiempo de Jesucristo, de lo que ha sido la vida de la Iglesia desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy. Y cómo se ha ido entendiendo, interpretando, utilizando unas palabras por otras tantas veces, y tenemos que investigar sobre el verdadero sentido que tiene lo que decimos que creemos. Y hoy nos vamos a fijar de una manera especial en un texto muy curioso del Evangelio según San Marcos.
San Marcos, capítulo 10, versículos 11 y 12. Es el relato en el Evangelio de San Marcos de lo que nos encontramos también en el Evangelio de San Mateo. Cuando a Jesús le preguntan sobre la indisolubilidad del matrimonio, era una cuestión que se discutía en los tiempos de Jesús y que se sigue discutiendo también en nuestros días. Y por eso en el Evangelio de San Mateo se dice que para ponerle a prueba le preguntaron a Jesús si es lícito despedir el varón a la esposa por cualquier motivo. Porque ya Moisés había previsto que había que darle a la mujer por lo menos un escrito de que se le había rechazado, que se le había repudiado. Y entonces, que si se podía casar el hombre que había repudiado a su mujer, si se podía casar con otra. Y había una discusión entre las escuelas rabínicas, porque lo que dice Moisés, dice, lo que queda a constancia en los escritos de Moisés es que si el esposo observa en la mujer, en hebreo dice Neuram Hadabar, que literalmente es desnudez, Jerum, desnudo, Jerumá, desnudez, Hadabar, de palabra. Y claro, nosotros no entendemos lo que es la desnudez de palabra, que entonces era el motivo por el que el marido podía repudiar a su mujer. Pero los rabinos de los tiempos de Jesús tampoco entendían lo que era la desnudez de palabra. Y entonces unos decían que era por cualquier motivo, otros decían que tenía que ser por una causa muy grave, otros decían el grado de gravedad que tenía que tener para que el esposo pudiera repudiar a la mujer, y no se ponían de acuerdo. Y cuando le preguntan a Jesús, y dice el Evangelio de San Mateo, para ponerlo a prueba, era para que ver si se definía por una escuela rabínica o por otra. Y entonces Jesús dice que eso lo dejó establecido Moisés por la dureza de corazón vuestra, de los presentes. No dice por la dureza de corazón de los de tiempos de Moisés, sino como pensando Moisés en la dureza de corazón que iban a tener los que le estaban preguntando a Jesús. Que el texto tiene su gracia. Y entonces Jesús dice, es que en un principio no fue así, porque en un principio Dios dijo al crear a Adán y Eva que así por eso el varón dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. La carne en nuestro tiempo ahora ya se entiende que es del cuerpo los músculos, lo que no son los huesos ni la sangre. Pero carne en toda la trayectoria de la Biblia es la criatura, lo que es creado, lo que ha sido obra de Dios. Y entonces, claro, una sola carne, una sola obra de Dios, es algo así que el hombre no lo puede dividir. Y entonces, cuando San Marcos escribe su Evangelio, sabemos por Eusebio de Cesarea que San Marcos había acompañado a Simón Pedro hasta Roma y le había acompañado allí en Roma y había sido un poco como su ayudante, no vamos a decir su secretario, que es una figura
demasiado moderna para los tiempos de San Pedro y de San Marcos. Pero no se sabe si antes o después del martirio de San Pedro. Es más probable que fuera después, pero no lo sabemos. Entonces los discípulos le pidieron a Marcos, que había acompañado tanto a Pedro, que había venido con él, que también era de Palestina. Y entonces, pues, le pidieron que pusiera por escrito como un resumen de las enseñanzas de la predicación de San Pedro. Y de ahí viene este texto en el que San Marcos parece que reproduce unas palabras de Jesús cuando lo que está reproduciendo es las palabras de Simón Pedro. Porque dice, sí, que el hombre no despide a su mujer y que si el que ha despedido a su mujer se casa con otra, comete adulterio. Y eso es San Marcos capítulo 10, versículo 11. Y en el versículo 12 dice que la mujer separada del esposo, si se une a otro hombre, ella también comete adulterio. Claro, esas palabras sería muy difícil que pensemos que lo dijo Jesús literalmente así en su predicación, en su enseñanza. Porque de Jesús sabemos que estuvo predicando en Galilea y en Judea, alguna vez en Samaria, hubo una vez que salió por la parte de Gerasa, otra vez que fue por la tierra de Tiro y de Sidón, pero vamos, fueron excepciones, pero desde luego lo que no fue de ninguna manera es que Jesús hubiera predicado en Roma. El que estaba predicando en Roma era Simón Pedro. Y era impensable que donde Jesús había predicado se hubiera planteado el problema de qué hacer con la mujer que repudia al esposo. Porque eso, en la mentalidad de la tierra de Israel, era absolutamente imposible. La mujer no podía repudiar por muy mal que le tratara el esposo. Tenía que aguantarse. Pero sin embargo en Roma era distinto. En Roma la mujer sí podía repudiar al esposo. Y por eso, cuando Simón Pedro está instruyendo a los discípulos de Roma, pues era lógico que dijera que el Señor había dicho esto, lo del varón que repudia a la mujer y se casa con otra, comete adulterio. Pero ahí en Roma sí se podía dar y se daba el problema de la mujer que repudiaba al esposo. Pero que eso en Palestina era absolutamente impensable. Jesús, si hubiera dicho esas palabras en Jerusalén, pues no es que lo hubieran apedreado, es que hubiera dicho, pero ¿a quién se le ocurre que la mujer repudie al esposo? Es algo así como si decimos a la mujer que tiene relaciones sexuales con un extraterrestre. Espérense a que vengan los extraterrestres a ver si eso pasa o no pasa. Entonces era algo que allí sería impensable, pero en Roma sí podía pasar. Y entonces Simón Pedro no reproduce materialmente las palabras de Jesús, que Jesús hablaba en arameo. Y Simón Pedro en Roma parece ser que hablaba en griego o en latín. Pues entonces pudo perfectamente alguien del público preguntar, bueno, y en el caso de la mujer, y entonces Simón Pedro no reproduce las palabras del Señor, pero sí interpreta las ideas que él suponía del Señor. Porque claro, Jesús sí había insistido mucho en la igualdad entre el varón y la mujer. Y entonces
Lógicamente, si le preguntan, aunque él no tuviera la iniciativa, él dice que también la mujer que repudia al varón y se casa con otro comete adulterio. Y entonces vemos ahí, en ese texto, en esos dos versículos, uno detrás de otro, cómo lo que recoge el escrito del Evangelio es lo que siente, lo que vive la Iglesia en su fe, en el tiempo y en el momento y en la cultura en que se escribe el texto que ha llegado a nuestras manos. Y entonces vemos cómo esas palabras que no pudieron ser literalmente de Jesús. Jesús no predicó en Roma. Pero sin embargo, cuando la doctrina de Jesús se predica en Roma, entonces sí hay que decir que en el caso de la mujer, igual que en el caso del varón, el que repudia, si se casa con otra persona del otro sexo, comete adulterio. Y entonces, claro, es que eso no lo pudo decir el Señor, pero pensando como pensaba el Señor y como lo había manifestado el Señor, se entiende. Y por eso no se trata de la literalidad de las palabras, sino que se trata, sobre todo, del sentido, del espíritu, de la mentalidad de la enseñanza del Señor. Por eso no podemos hacer una interpretación monolítica, pétrea, momificada de las palabras del Señor. Lo de pétreo y momificado son unas palabras que ha utilizado ya varias veces el Papa Francisco para decir cómo no debe de ser la Iglesia. Pero claro, la Iglesia tiene que dar una respuesta de lo que es la doctrina del Señor sobre los problemas que se plantean en cada circunstancia, en cada comunidad. Y entonces, si lo que no podía pasar en Jerusalén pasaba en Roma, ¿qué respuesta había que darle? O no decir, como el Señor no dijo nada, que cada uno haga lo que quiera. No, eso no, porque bien claro estaba cómo el Señor había reconocido que daba igual ser varón o ser mujer. Y entonces eso que es doctrina de la Iglesia recibida del Señor, hay que aplicarla de una manera o de otra, según las circunstancias en las que se presente el problema. Si empezamos a decir cómo habría que hacer en el caso de un imposible, sí, con marcianos, entonces, claro, cuando vengan los marcianos ya habrá que pensarlo, si es que vienen. Que llevamos ya 21 siglos de vida de la Iglesia sin haber tenido ese problema con los marcianos. Y no sabemos si los tendremos alguna vez o no. De momento no parece. No parece que vayamos a tener ese problema. Y entonces no tenemos por qué plantearnos la solución de un problema que todavía no se ha planteado. Pero claro, no es lo mismo lo que pasaba en Roma con respecto a Jerusalén, con una diferencia de poquísimos años. Y entonces vemos cómo la Escritura, tal como ha llegado a nosotros, es verdaderamente obra del pueblo de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. En la persona, en aquel momento, de Simón Pedro. En la persona de Marcos, al ponerlo por escrito. Pero, en definitiva, reflejando lo que es la doctrina del Señor, no en la cuestión de la ruptura del matrimonio y de la unión sucesiva con otra persona, sino de la igualdad en el matrimonio entre el varón y la mujer. Y entonces
¿Qué es la enseñanza del Señor? ¿Qué es la doctrina de la Iglesia? Es que aquí el texto dice, pues sí, el texto dice. Y tenemos otro texto ahora que parece que nos queda todavía unos minutos, en el que nos encontramos cómo se comprueba verdaderamente que el Evangelio según San Mateo originariamente estuvo escrito en arameo y se tradujo al griego. San Jerónimo hace referencia a que había visto el texto en arameo del Evangelio de San Mateo, pero ni lo tradujo, ni lo copió, y eso se ha perdido. Pero nos encontramos una cosa. Cuando San Mateo recoge unas palabras del Señor donde dice, y no llamen Padre a nadie en este mundo, porque uno solo es el Padre de ustedes que está en el cielo. Bueno, todos hemos nacido de un padre y una madre. Pero, ¿cómo reconocemos ahí un substrato arameo? Pues porque en arameo y en hebreo hay una manera distinta de decir Padre y de decir Señor cuando se trata de el progenitor masculino o cuando se trata de un superior o cuando la palabra Padre se aplica a Dios y la palabra Señor se aplica a Dios. Porque Padre en hebreo familiar es Ab, mientras que Padre dirigido a Dios es Abba. Y eso nos lo encontramos también en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, cuando escribiendo en griego a unos cristianos que habían sido poco menos que invadidos por judíos convertidos al cristianismo, que les habían dicho en Galacia que necesariamente si no se circuncidaban y cumplían la ley de Moisés, el bautismo de Cristo, eso no les iba a servir de nada. Aquello no era salvación. Había que hacerse primero judío y después, bueno, ya sean cristianos. Y dice San Pablo que por Cristo podemos llamar a Dios Abba, Padre. Escribiendo en griego, pone la palabra aramea. No dice Ab, Padre, dice Abba, que es la manera de llamarle Padre a Dios. Nosotros podremos escribirlo con mayúscula cuando Padre se refiere a Dios y con minúscula cuando Padre se refiere al progenitor de cada uno. Pero claro, la P mayúscula y la P minúscula en español suenan igual. Y pasa lo mismo con la palabra Señor. Señor es Adón. Pero Señor referido a Dios es mi Señor, es Adonai. Y entonces, claro, ¿cómo se puede traducir si nosotros no tenemos dos palabras distintas cuando estamos llamando Padre a Dios y cuando estamos llamando Señor a Dios y cuando estamos llamando Padre a nuestro progenitor y Señor a nuestro amo, a nuestro jefe, a uno al que tenemos que respetar, pero tan humano como nosotros? Y claro, nos encontramos con un planteamiento, tendríamos que decir, filológico, que es necesario para poder interpretar unas palabras del Evangelio que traducidas exclusivamente al español no tienen sentido. No llamen Padre a nadie en esta vida. Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que llamarle? Bien, pues estamos acercándonos al límite de nuestro tiempo. Vamos a ver si nos admiten esta grabación para poder publicarla y a ver si así podemos reanudar los encuentros de la escuela catedralicia.
Muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga.